Hola amigos de Poema Diario, vamos a hablar y a recitar un poema de Augusto Roa Bastos. Este gran autor paraguayo nació, como su nombre familiar lo indica, Augusto José Antonio Roa Bastos, en Asunción, Paraguay, el 13 de junio de 1917, y murió en la misma Asunción el 26 de abril de 2005, con 87 años. Fue poeta, escritor, periodista, guionista paraguayo. Está considerado como el autor más importante de su país y uno de los más destacados de la literatura latinoamericana. Ganó el Premio Cervantes en 1989 y sus obras han sido traducidas a una veintena de idiomas. La obra de Augusto Roa Bastos comenzó escribiendo poesía. Su primer libro fue de poesía. Muy pronto se tuvo que exiliar de su país. Prácticamente toda su obra está escrita en el exilio, en los dos exilios que tuvo. El primero en Argentina por la dictadura feroz de Stroessner, el tirano que gobernó a Paraguay más de 30 años. Y el segundo exilio de Augusto Roa Bastos, de su casa de Argentina, fue la dictadura del general Videla, el 24 de marzo del 76. Allí aprovechó una invitación de la Universidad de Toulouse para residir ya en Francia. Vamos a ver, nace Augusto Roa Bastos en 1917 en Asunción. Ya lo dijimos, de Lucio Roa era su padre, de ascendencia española, ex seminarista. Su madre Lucía Bastos, de ascendencia franco-portuguesa. Su madre le incitó a leer literatura, por supuesto la Biblia primero que todo, y las obras de Shakespeare. A los 8 años fue enviado a Asunción para completar su educación. Vivió con su tío abuelo, el obispo Hermenegildo Roa, que continuó alentando su vocación literaria. Tenía Hermenegildo Roa, su tío abuelo, libros prohibidos como Rousseau y Voltaire. Y dice Roa Bastos: me decía que los leyera con mucho cuidado, pero por lo menos me dejaba hacerlo, porque era un hombre razonable e inteligente. Lo vemos como voluntario en la guerra del Chaco, que enfrentó Paraguay con Bolivia. Por su temprana edad fue destinado como auxiliar de enfermería y aguatero. Esta experiencia la volcará en su novela Hijo de Hombre. En 1942 se casó con Lidia Mascheroni, tuvo 3 hijos. Ese mismo año del 42 publicó el poemario El Ruiseñor de la Aurora, su primer libro de poemas. Luego el autor no lo quiso incluir en sus obras. Siempre hay un exceso de celo de los autores cuando son famosos con sus primeros libros. En 1945 pasó un año en Inglaterra invitado por el British Council y fue corresponsal de guerra del país, de Asunción, Paraguay. Allí entrevistó al general de Gaulle y de allí pasó a Francia y asistió como periodista a los juicios de Nuremberg en Alemania. En 1954
sube por golpe de Estado el militar Alfredo Stroessner e instaura una dictadura férrea en Paraguay. El ministro de Hacienda, Juan Natalicio González, ordena la captura de Roa Bastos. Por suerte, cuando fue a buscarlo la policía, se escapa y se refugia en la Embajada de Brasil. De allí se establece en Buenos Aires, que será su casa y su ciudad donde escribe la mayor parte de su obra. De ese entonces, en Buenos Aires trabaja como guionista de cine también con los grandes directores de allí, Lautaro Murúa, Lucas de Mare, Enrique Carreras. Allí traba amistad con Ernesto Sábato. Hijo de hombre de 1960 marca el inicio de su conocimiento internacional. Fue ganadora esta novela del Premio Internacional de Losada, de la editorial Losada, en 1959, el primer premio municipal y la faja de honor de la Sociedad Argentina de Escritores. Esta novela está justo en el tiempo donde comienza el boom latinoamericano. Pero Augusto Roa Bastos no quiere adherirse al boom latinoamericano porque no quiere participar del marketing editorial. Recordémonos que las editoriales son empresas venales y muy a menudo el dinero aflora por encima de todas las consideraciones. Vamos a ver a Augusto Roa Bastos en el 74 publicando su segunda novela, Yo, el Supremo, considerada su obra maestra. De esta temática tiene Augusto Roa Bastos un texto, un comentario interesante que lo vamos a decir. El tema del poder, para mí, en sus diferentes manifestaciones, aparece en toda mi obra, ya sea en forma política, religiosa o en un contexto familiar. El poder constituye un tremendo estigma, una especie de orgullo humano que necesita controlar la personalidad de otros. Es una condición antilógica que produce una sociedad enferma. La represión siempre produce el contragolpe de la rebelión. Desde que era niño sentí la necesidad de oponerme al poder, al bárbaro castigo por cosas sin importancia, cuyas razones nunca se manifiestan. Augusto Roa Bastos, ya con su segunda novela, Yo, el Supremo, tiene una proyección internacional. Lo vemos en el 76, habiendo publicado esta novela, trabajando a full en Buenos Aires. De pronto viene el golpe militar de Jorge Rafael Videla, el sanguinario golpe militar del 76, del 24 de marzo del 76, y Augusto Roa Bastos, ya veterano, vuelve a exiliarse. Aprovecha una invitación de la Universidad de Toulouse para exiliarse en Francia, donde permaneció hasta 1996 y trabajó como profesor de literatura latinoamericana y guaraní, el segundo idioma oficial de Paraguay. El 30 de abril del 82 entra a Paraguay para registrar a su hijo Francisco, y allí fue detenido y deportado por el gobierno de Stroessner a la ciudad enfrente de Clorinda, de Argentina. Fue privado entonces de su ciudadanía paraguaya por el dictador.
En respuesta a esta deportación, el gobierno español le otorgó la ciudadanía honoraria por méritos especiales en 1983 y 3 años después se le otorgó el premio de la Fundación Pablo Iglesias junto con Olof Palme, el premier sueco. Mientras en Francia se le otorgó el premio de los derechos humanos por su libro Récit de la nuit et de l'aube, y el gobierno francés le otorgó la nacionalidad francesa. Luego llegó el reconocimiento en 1989 del Premio Cervantes, el más alto galardón de la literatura castellana española en España. El 3 de febrero del 89, un levantamiento militar en Paraguay derroca a Stroessner, y así se termina su exilio a Augusto Roa Bastos. Allí va volviendo desde Francia, vuelve a menudo, hasta que años después quiere fundar una fundación en Asunción y va a vivir a Asunción. Allí fallece de un infarto el 26 de abril del 2005 con 87 años. Vamos a leer un poema de Augusto Roa Bastos, citado del libro Poesía de Augusto Roa Bastos por Editorial Coligüe de Buenos Aires de 1999. El poema se llama Vértigo y dice así: llama en el aire ciego, tu luz en la altura, sombra en el vacío, brizna incendiada, brizna temblorosa sobre el abismo. ¿Quién te sustenta a ti, carne alanceada, corazón de rocío, crucificada en los maderos altos de tu nocturno grito? La mano del abismo. ¿Sobre qué alas tu voz que ya asemeja cilicio del sonido, lleva entre el viento oscuro de la vida su perfume de nido, su congoja hechizada, su hechizado gemido? Las alas del abismo te sostienen, las negras alas del abismo, y tu frente, ¿en qué nube reposa? ¿En qué tañido de campanas de niebla peregrinas sostienes tu latido? Sobre la lengua del abismo, nube y campana oscura de Dios mismo. Cierro los ojos, escúchote a lo lejos, te diviso detrás de las colinas transparentes que el tiempo alza en los valles del olvido. Y estás allí dormida, sobre el heno dorado de Dios mismo. Luna, el pan de tu cuerpo, entre las manos de un ángel pensativo, desencarnada y llama pura ardiendo, guiño de sol, llama del viento peregrino, que te arrancó en su música del flanco del abismo y te llevó en la música a Dios mismo. Gracias, Augusto Roa Bastos, por tu vida, por tu libertad intelectual que ningún tirano pudo sojuzgar y aplastar. Gracias por tu poesía y por tu literatura. Un minuto de poesía cada día puede salvar el mundo. Vamos a trabajar en ello. Muchas gracias por ver este vídeo.